Sean todos bienvenidos una vez más. Estamos en su canal. La instrucción, el inicio. ¿El inicio de qué? El inicio de la restauración espiritual. Muy bien, hoy tenemos un tema bastante álgido, ¿no? Controversial como los que sabemos traer a exponer a este canal. Hoy vamos a aprender un poco acerca de esto. Alrededor se ha tejido cantidad de cosas, pero le voy a decir que vamos a abordar este tema desde la parte del alma, desde la parte espiritual, desde la parte del conocimiento, del despertar de la conciencia. No lo abordamos desde la parte religiosa, porque ya sabemos cuál es la respuesta desde la parte religiosa que el hombre ha colocado allí, ¿cierto? Pero vamos a profundizar un poco, vamos a conocer. Por eso la importancia de despertar en nuestra conciencia y de poder entender y tener una mente abierta para poder analizar todos los conceptos. No que tengas que pensar como nosotros acá, no, en lo absoluto. De hecho, nosotros antes éramos de una forma de pensar muy cerrada, pero cuando usted empieza a despertar de la conciencia, usted empieza a ver que todo tiene un orden, una razón de ser, un porqué, un para qué. Y por supuesto, obviamente, pues van a haber detractores a montón, van a haber personas que desde su perspectiva, desde su línea de pensamiento X o Y no lo van a aceptar. Eso está muy bien, no pasa nada. Si está de acuerdo conmigo, maravilloso. Si no, maravilloso, también, no pasa nada. ¿Sí? Así que no se preocupe, dése la oportunidad de conocer, de analizar, de que tenga herramientas de juicio, que ese es lo que nosotros deseamos acá, que tenga más herramientas de juicio para que usted personalmente, ¿sí?, pueda de forma individual analizar y si es preciso replantear el concepto, tú lo haces. ¿Sí? Si no has despertado en tu conciencia y apenas por casualidad caíste en este video, está bien, date la oportunidad de conocer, ¿sí? Conozcas más hasta que un día llegues al entendimiento, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar comienzo. Es un tema corto, pues es muy extenso porque la verdad hay mucha tela donde cortar, pero vamos a abordarlo desde un concepto ya más espiritual, no religioso. Es que a veces entendemos mal y pensamos que lo espiritual, lo religioso, no tiene que ver una cosa con la otra. Mire, entienda, la religión la creó los hombres, cualquiera que sea. La religión fue creada por hombres, pero el alma o el espíritu fue creado por el creador del universo, por Dios, o como lo quiera llamar, ¿sí? Entonces, no hay problema, vamos a comenzar. El suicida. ¿Sabes qué pasa con el alma del que se suicida? Se habla mucho, se especula más, y hay muchos temas. De hecho, en el internet habla acerca de muchas personas que han tenido, hablo de madres, hablo de familiares, que han podido tener la oportunidad de hablar con el alma o con el espíritu del hijo que se suicidó, del familiar que se suicidó, y cuentan, obviamente, eso se llama ECM, encuentro cercano a la muerte, y miles de testimonios, y usted va a encontrar que siempre hay una línea, y uno dice, no puede ser. O sea que por lo regular vaya siempre sobre esa línea lo que refieren estas personas que pudieron en algún momento, a través de un sueño, a través de una manifestación, pudieron entonces dar a conocer o a entender a ese familiar cómo están, en qué condiciones están, ¿sí? Y todos
si no todos, la gran mayoría, están siempre en un lugar muy diferente a lo que un día nos referenciaron que iban a parar aquellos que se suicidaban. Existen muchas ideas sobre las consecuencias espirituales del suicidio y cómo puede afectar al devenir del difunto. Este tema examina casos verificados de recuerdos de vidas pasadas que sugieren que tras el suicidio el intervalo entre vidas es inusualmente corto y que el regreso suele ser a un familiar o amigo. Como en otros casos de reencarnación, la personalidad y los rasgos de comportamiento se transmiten de una vida a otra y hay muchas ideas sobre las consecuencias espirituales del suicidio y sobre cómo afecta esto al proceso de la reencarnación. Pero ¿qué nos dice la investigación de casos? ¿El tiempo previo a la reencarnación es más largo o más corto que con otras causas de muerte? Se somete el alma a un periodo de autoexamen antes de iniciar la nueva vida. Eso siempre sucede en cada caso, con cada ser que termina su tiempo aquí. Tiene que ir a un espacio de revisión de vida. Y eso lo hemos hablado en otros videos referente a eso. Ahora, ¿por qué hablamos de la reencarnación? ¿Y por qué? Porque es algo ineludible, es algo que no lo podemos quitar, porque así sucede. ¿Qué hacemos pues? No, pero es que la Biblia, mire, yo les voy a decir, por favor, investiguen ustedes solos, sálganse de esa línea de pensamiento donde ustedes están, ¿sí? Y saquen afuera, aparte, solos, y busquen, y se van a dar cuenta que hay millones de testimonios referente al cuento de la reencarnación, que en cierta forma no es un cuento, es una realidad. En las Biblias, hasta el siglo XIV, hablaban de ello, ¿sí? Y hubo un papa que mandó a quitar, ¿sí?, en su gran mayoría de lo que hablaba pues más explícitamente con respecto a la reencarnación. Pero yo les digo una cosa, mire, la Biblia habla de varios varios personajes, profetas, que de la historia antigua, y de esos habla, y el Nuevo Testamento habla de Enoc, y lo dice en menos de 3 versículos, no lo dice con diferentes expositores. En el Nuevo Testamento habla de Enoc, diferentes expositores, diferentes versículos, y Enoc, que dijeron que era apócrifo y que no se podía leer, pero la Biblia hace referencia al libro de Enoc. Entonces, si usted va y la lee, el libro de Enoc, se da cuenta que no hay duda de la reencarnación. Ahí no hay duda, ¿sí? Si usted lee el libro de Yacer, del cual da testimonio el rey David, habla del justo Yacer. El justo Yacer tiene un libro, es todavía más extenso que el de Enoc, y allí también hace referencia, Yacer, referente a esos seres de la historia de Abraham, los hijos de él y de muchos más, y descendencia de los poderes que ellos tenían, ¿sí ve?, como seres espirituales. Es tremendo, ¿sí ve? Entonces, si usted va al libro de Macabeos, usted va a encontrar allí la referencia grande que hay, ¿sí?, de lo que dice allí con respecto a la reencarnación, ¿sí? Hay diferentes libros, lo que pasa es que esos libros que llamaron apócrifos es por conveniencia. Ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta a qué conveniencia me refiero, y realmente abre el entendimiento de cada uno, de cada persona, donde puede realmente replantearse esto que estoy hablando con respecto a la reencarnación, ¿sí? Es algo que de hecho, en el Nuevo Testamento, que llaman, existen referencias. El de menos fue el Maestro Jesús, y habló de la reencarnación de Juan, de Elías a través de Juan,
¿sí? Entonces hay muchas cosas, hay muchos temas, eso lo hemos visto en otros videos, por eso la importancia, miren, todos nuestros videos tienen una numeración desde el 01 y ustedes van a encontrar que al principio hablábamos todavía muy apegados dentro de la línea de pensamiento religioso y después del 11 o 12 empieza a ver que empezamos a ampliar el panorama del conocimiento hasta el punto de hoy. Así que no siendo más, continúo con nuestro tema. ¿Cuál es el efecto de suicidarse? En la siguiente encarnación, ¿hay alguna diferencia si el suicidio se cometió para evitar tener que ocuparse de un cuerpo que fallaba, por ejemplo, o para escapar de problemas de dinero, o por sentirse en el cuerpo del sexo equivocado, o simplemente por una profunda depresión? Ian Stevenson comenzó a investigar sobre el terreno casos de memoria de vidas pasadas desde 1961 hasta el 2001. Él y sus colegas habían recopilado ya datos sobre más de 2.500 casos que la mayoría se relacionan con niños pequeños, ¿sí? 25 de estos casos se referían a personas que se habían quitado la vida intencionalmente. En 2 casos para evitar ser capturadas por la policía o los soldados, y en el resto cuando una situación social como una bancarrota o una relación amorosa frustrada le parecía peor que la muerte, entonces por eso lo hicieron. El doctor Stevenson señala que estos casos desmienten la idea de que el suicidio conlleva necesariamente al envío del infierno para toda la eternidad. Eso es concepto religioso, eso del infierno, ¿no? Sin embargo, estos no sugieren que el suicidio sea una buena forma de liberarse de los problemas. Solo cambia el lugar en el que ocurre. Stevenson publicó informes detallados de 7 de sus 25 casos de suicidio intencionado. Todos menos uno están resueltos, lo que significa que se ha identificado a una persona que coincide con los recuerdos de vidas pasadas. Otros investigadores han informado de otros 5 casos de suicidio resueltos. Estos casos se ajustan a las pautas generales del fenómeno. Los niños suelen empezar a hablar de sus recuerdos desde que tienen 2, 3 años, 4, 5, algunos van hasta los 6. Entre los 2 y los 4 años de edad pueden mostrar comportamientos coherentes con las personas anteriores. Y pueden haber rasgos físicos como marcas de nacimiento que vinculen las vidas. Algunos niños recuerdan haber sido miembros del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque la misma, podemos entrever, se ve allí entre renglones en la Biblia, que las almas no tienen sexo. Los niños también pueden tener recuerdos del intervalo entre vidas. Sus madres pueden haber experimentado sueños anunciadores u otras interacciones con las personas fallecidas antes o durante el embarazo. Varios de los sujetos de los casos del suicidio de Stevenson tenían fobias a los instrumentos que utilizaron para quitarse la vida, como las armas o los venenos. Algunos consideraron la posibilidad de quitarse quitarse la vida del medio de nuevo. Un Paulo Lorenz llegó a hacerlo varias veces. Expresaron sus recuerdos en sus juegos infantiles. En este caso, un niño birmano, Ma Awin, se ponía un trozo de cuerda alrededor del cuello y simulaba ahorcarse, como había hecho la persona cuya vida recordaba. Otros sujetos birmanos que recordaban vidas que acabaron en el ahogamiento suicida simulaban ahogarse. En su juego Rame Shams del Líbano recreó cómo se disparaba con un rifle colocándose en el extremo de un palo largo bajo la barbilla, igualmente cuando tenía problemas de niño. El alemán Robert Schulz tenía la mano en forma de pistola, con el dedo índice extendido, se apuntaba a las sienes y decía: voy a hacerlo. El doctor Stevenson no comentó 2 características que aparecen comúnmente en los 12 casos de suicidio resueltos que han recibido informes completos. En la promesa de todos los sujetos de los casos, excepto de Rupert Schulz, eran niños en el momento en que se realizaron las acciones. Aunque en la infancia Rupert actuó como si estuviera a punto de pegarse un tiro,
no recordó las circunstancias de su muerte y no resolvió su caso hasta que tuvo más de 50 años. En 10 de los 12 casos se trata de reencarnaciones entre parientes o amigos, un índice de relaciones familiares y de conocidos muy superior al que aparece por regla general. En los casos de reencarnación convencional, uno de los sujetos llamado Kiwan se quitó del medio por frustración al no poder ir de Los Ángeles a su Líbano natal y renació en el Líbano. Solo en el caso de Rupert Schultz no hay otra conexión evidente con los padres o el lugar de la selección de la nueva vida. El otro rasgo común es la brevedad de los intermedios de una colección de 616 casos de 10 culturas diferentes. El doctor Stevenson descubrió que la duración media de los intervalos era de 15 meses, sin embargo en los casos occidentales el intervalo suele ser bastante más largo que en Asia, o sea, estamos hablando de aquellos que se quitan la vida. La duración media de los casos resueltos de extraños en Estados Unidos es de unos 30 años. La media del intervalo en los 12 casos de suicidios resueltos que se resumen a continuación es de solamente 3 meses. Y es curioso, es más corta en los casos asiáticos que en los occidentales. Todos los casos asiáticos con la excepción de Kazuya tiene intervalos más cortos que la duración media y todos los casos occidentales, con la excepción de Rupert Schultz, tienen intervalos más largos que la duración media, o sea, ¿de qué? De volver, de regresar, de reencarnar. En varios casos informa de contactos entre las madres del pasado y el presente durante la fase intermedia. Pero solo en 2 casos uno resultó y fue resuelto y el otro sin resolver. Los sujetos informan de recuerdos de ese periodo intermedio. Kazuya, el sujeto del caso resuelto, habló de haber pasado un tiempo en una sala de reflexión tras su muerte, asimilando lo que había hecho. La intermisión en el caso sin resolver de Mao Min-tung, un muchacho birmano que recordaba haber sido soldado japonés ocupando Birmania durante la Segunda Guerra Mundial, decía que se había quitado la vida antes de rendirse. El intermedio aparente en este caso también fue inusualmente largo, pero Muon no hizo ninguna mención a una sala de reflexión ni haber tenido que asumir sus actos antes de reencarnarse. El investigador de la reencarnación James McCall observa que los breves intermedios y los retornos entre familiares y amigos sugieren que el suicidio transmite un control considerable sobre el proceso de reencarnación, quizás porque la muerte es premeditada, o sea, porque interrumpieron un proceso evolutivo y como tal, pues entonces el mismo universo de una vez los coloca a que vuelvan y empiecen. Aunque en los casos de muerte violenta los intervalos son estadísticamente más breves que en los de muerte natural, en los casos de suicidio son especialmente breves. Estas conclusiones son sólidas en todas las culturas y ha sido confirmada por casos de suicidio resueltos que han salido a la luz. Desde que Matlock reconoció por primera vez los patrones de Min-tung, nació con una marca parecida a la cicatriz de una cuchillada en la parte delantera del cuello. Dijo que se había refugiado en el Somme de Rangoon, pero que se había cortado el cuello cuando las fuerzas británicas que liberaban Birmania empezaron a acercarse a su ubicación. La fecha más probable de este suceso es mayo de 1945 y Mao Min-tung nació en mayo de 1972, o sea 27 años después. Min dijo que tras su muerte había permanecido en el zoo como una entidad desencarnada hasta que apareció su padre y le siguió a casa. Min afirmó recordar detalles de su vida anterior en Japón, pero con la especificidad necesaria para su acción. Sin embargo, mostraba rasgos de comportamiento japoneses. Tenía preferencias por la comida japonesa y le gustaba jugar a ser soldado.
Las características anómalas de su caso pueden indicar que los datos de casos de suicidio están sesgados por la preponderancia de casos de familiares y conocidos que se resuelven con facilidad. La importancia del caso de Vinton solo se pondrá de manifiesto cuando se disponga de un mayor número de casos de suicidio sin resolver, compararlos con los casos resueltos. Los siguientes resúmenes cortos de casos están ordenados según la duración del intervalo entre vidas, empezando por el más corto. Este primer caso es de Turquía cuando tenía 3 años. Faruk Kandari empezó a recordar la vida de un joven impetuoso y de temperamento irascible que se había suicidado a los 16 años ingiriendo veneno para insectos. Tras una discusión con su madre, por el mechero que le faltaba, nació un mes después en el seno de una familia de parientes lejanos. Funk también tenía mal genio y temía los venenos. Tenía un fuerte pero ambivalente deseo de volver a la familia que recordaba. Este segundo caso, que les voy a nombrar, es de la India. Mitil, de 16 años, se alojaba en casa de la familia de un primo de su padre, mientras preparaba un examen de secundaria que se celebraría en una universidad cercana. Allí se involucró sentimentalmente con un chico de otra casta, algo que su familia no lo aprobaba. Se deprimió, se echó queroseno en la cabeza y se prendió fuego. La llevaron al hospital, pero allí murió. Una semana después su madre soñó que volvía con la familia. La madre de Rajani, con quien Mitil había estado viviendo, estaba embarazada en este momento y Rajini nació unos 5 semanas después del suicidio de Mitil. Tenía el cuerpo cubierto de marcas rojas, sobre todo en la cabeza. Cuando creció, a veces pedía que la llamaran con su antiguo nombre de la otra vida, reconocía lugares y personas conocidos de Mitil. Oiga pues, y se creía que era tan testaruda como ella, como la anterior. Está interesante esto, ¿verdad? En otro caso es de Alemania, de Rupert Schulz, sobre quien antes comentábamos. A unos 50 años se enfrentó a una situación en la que tenía que sacar dinero de una caja fuerte de una pared. Noche tras noche empezó a tener la sensación de haber hecho esto antes y se le preguntó cuándo había sido. Entonces recordó que en una vida previa había sido un magnate naviero que se había pegado un tiro en la cabeza al darse cuenta de que un socio le había robado y de que su negocio estaba arruinado. Schulz recordaba suficientes detalles como para identificar el hombre que había fallecido a los 53 años, cuando él tenía 5 semanas. Así pues, además de tener un breve intermedio, se trataba de un caso de reencarnación por sustitución. Schulz no relató recuerdos de vidas pasadas en la infancia. El único indicio de la vida anterior fue su juego de pegarse un tiro en la cabeza que había hecho en su encarnación anterior. El siguiente caso es del Naval Kishore Yadav, de la India. Este fue identificado como la reencarnación del primo segundo de su padre, por su intención declarada de renacer en la familia de la familia, los sueños que anunciaba y una marca de nacimiento en la nuca. Este chico se había ahorcado a los 17 años para evitar un matrimonio concertado con una chica que no le gustaba. Esto sucedió 2 meses antes del nacimiento de Naval Kishore, con una chica de Naval Kishore. La marca de nacimiento de este hombre coincidía con el lugar donde se había descansado el nudo de la soga. Aún no había hablado de su vida anterior a los 2 años cuando el doctor Stevenson investigó su caso. En otro caso es del Líbano, a los 4 años. Wale, un niño druso libanés, empezó a hablar de los acontecimientos de la vida de un druso de 24 años que se había ahorcado en su casa de Los Ángeles, frustrado por la vida en Estados Unidos y su imposibilidad de volver al Líbano. El niño terminó naciendo en Líbano 2 meses después del suicidio, en el seno de una familia no
no aparentaba. La familia anterior fue identificada cuando Weil reconoció su casa en Beirut. Una semana antes de su nacimiento, su madre soñó con un joven con la camisa abierta, sudando y respirando rápidamente con esfuerzo. Cuando más tarde vio una fotografía de la persona anterior, lo reconoció como el hombre de su sueño. Tremendo. Todo eso, mire, verá que es que no hay cosas que nosotros podamos, o sea, negar la realidad. Si es lo que hay, realmente entonces es cierto, el alma del suicida regresa pronto a continuar, tiene que volver a empezar para poder cumplir con su plan evolutivo. Wells no habló de haberse suicidado, pero dio versiones discrepantes de cómo los asaltantes le habían disparado en la cabeza o le habían matado y golpeado hasta dejarlo sin sentido. Cuando se investigó su caso, mostraba comportamientos que lo relacionaban con el mejor amigo de su padre, Cruz Rodríguez. Un joven extrovertido pero problemático que se había suicidado tras una pelea con su novia. La novia del padre de Cruz estaba embarazada en ese momento y 4 meses después le dio a luz. Por decisión previa se le llamó Cruz en honor a Cruz Rodríguez. Tiene la barbilla hendida como ese hombre, aunque ningún otro miembro de la familia Mosinquí la tiene. Cuando solo tenía unos meses, parecía reconocer a familiares y amigos del sujeto previo y reaccionaba ante las urnas de las cenizas de Cruz Rodríguez, como si se diera cuenta de que contenía su propio cuerpo anterior. Espeluznante, ¿cierto? En otro caso, es un joven japonés llamado Jun, que se suicidó a los 21 años saltando desde un puente a una autopista, tras un altercado con su madre. Una semana después su madre oyó que llamaban a la puerta y sintió instintivamente que era él. 6 meses después empezó a aparecerse en sus sueños, noche tras noche. La tranquilizaba y tratando de aplacar la culpa que seguía sintiendo por ser aparentemente la causa de su muerte. Kazuya, nacido de la hermana de Jun, unos 5 años y medio después de su suicidio, era muy parecido. Su comportamiento era muy similar y parecía reconocer a algunos de los amigos de Jun. Se identificó a sí mismo como Jun y habló de sus sucesos, según dijo, y habían ocurrido durante el intervalo entre las vidas. Tras un periodo en lo que llamó la sala de reflexión, una habitación oscura para los muertos que se arrepienten de lo que han hecho mientras estaban vivos, sintió que estaba listo para empezar de nuevo y decidió renacer junto a su antigua hermana. Como hemos podido ver a lo largo de esta exposición, parece existir una retroalimentación que transmigra entre los individuos, marcando una pauta de experimentación que trasciende lo conocido y apunta a un destino que quizás tú y yo hayamos olvidado, ¿sí? Hasta aquí el tema del suicida, del alma del suicida. ¿Qué pasa con el alma del suicida? Era algo corto, pero que era necesario revisar. Un poco más ampliado de lo que hemos hablado antes. Esperamos que este tema lo podamos tener allí, que no lo bajen de aquí, pues por el tema que se trató, por las circunstancias. Pero es que todo esto hace parte del despertar de la conciencia. Esto es lo que nos lleva al conocimiento, esto es lo que nos lleva al entendimiento, a no prejuzgar, a entender las cosas como pasan y a saber que Dios por eso no va a castigar a nadie porque alguien se haga el mal, no, porque cada uno va a cosechar lo que siembra, lo dice las Escrituras. Entonces no es que entonces por eso él va a mandar que para el infierno. De hecho, mire, les voy a contar esto a manera de anécdota, pues, pero es cierto y es bíblico. Cuando usted va a la Biblia y habla del Valle de la Muerte, Valle de Ginón, en la Biblia, en el Nuevo Testamento,
habla del lugar de muerte o lugar de los muertos, y que es allí donde va a ir a parar todos aquellos que esto, que no sé qué, que no sé cuántas, dice allí, ¿verdad? Si usted hoy por hoy va a Israel y pregunta por ese valle, el valle de Hinón, usted va a encontrar uno de los parques más hermosos que tiene Israel. Entonces uno dice, venga, ¿dónde está? Si aquí dice que es el Valle de la Muerte y esto, y hoy por hoy es un parque, y allá era donde iban a llevar a los muertitos, allá era donde hacían sacrificios a Moloch, allá era donde tal cosa, tal otra, y dice, bueno, y entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿dónde está el infierno? Pues no dice pues que hay muchas cosas que es necesario que usted analice, primero conozca, luego analice y luego replantee, porque hay muchos conceptos que los tenemos de la antigüedad, olvidando que en la misma escritura dice que debemos renovar nuestros pensamientos, ¿sí? Y nuestro conocimiento y todo, ¿verdad? Otros se apegan que dicen, no, pero es que dice que tierra y todo pasará, pero mis palabras no pasarán. No, la verdad, eso hay que también replantearlo, o sea, mirarlo en qué forma y a qué es lo que se está refiriendo de eso. Mientras tanto, entonces les invitamos para que la próxima semana nuevamente estén con nosotros aquí en su canal, La Instrucción, y podamos conocer y aprender más y más de estos hermosos temas. Dios les bendiga, chao, 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 chao.